Hola Cáncer, bienvenido a mi canal Aguas de Sabiduría. Cáncer, este espacio fue creado pensando en ti. Cáncer, esta semana vamos a estar hablando de la salud y las relaciones. Vamos a ver cómo está tu salud esta semana, cómo se presenta, Cáncer. Vamos a ver qué tanto te has portado bien contigo. Vamos a ver cómo están las cosas allí. Bueno, tenemos que un gran parte de Cáncer está atravesando por una situación bastante fuerte de salud, otra parte está disfrutando de las cosas que han salido muy bien. Los médicos han dado buenas noticias. Otro grupo de Cáncer está equilibrado, se siente bien consigo mismo, se siente a gusto, está evolucionando muy bien y esto por supuesto repercute en su salud. Pero este grupo de Cáncer que no está pasando por un buen momento, mucho cuidadito con caer en depresión. Ya sabemos que eres un signo bastante sentimental, te llevas mucho por los sentimientos. No te dejes atrapar por eso. Si estás pasando por una situación un poquito complicada de salud, pues nada, Cáncer. A energizarse, a pensar en positivo. Las cosas siempre van a salir bien si pensamos que van a salir bien. A veces pensamos que las cosas no tienen remedio, pero sí, todo en la vida tiene remedio. Y te sugiero que te enfoques en lo que te favorece. ¿Qué te favorece? La salud. Bueno, entonces vamos a buscar qué me puede aportar a mí para mi salud. Y si el médico te está diciendo, estás pasando por tal situación, ¿qué causó esta situación? Y en la medida que empiezas a revisar, te comienzas a encontrar lo que inició todo esto. Y ahí comienza la sanación, porque la sanación está en nosotros más que en la parte médica, pero no lo sabemos. Entonces, medita, analiza. Si tienes que llorar, lo haces, pero enfréntate a lo que esté pasando en tu vida, en tu cuerpo físico, ¿ok? Y a seguir adelante, porque hay un gran grupo de Cáncer que están en una armonía, se sienten saludables, se sienten a gusto consigo mismo y esta energía está elevada. Entonces tú, Cáncer que no está pasando por un buen momento, busca de unirse a ese otro grupo, a esa vibración alta, y lo va a lograr, porque todo está a un pensamiento. Los cambios siempre están a un pensamiento. Si estás pensando en algo que no es favorable para ti, te unes a lo que es favorable para ti y las cosas comienzan a generar un cambio. Si tienes que conseguir un buen doctor, lo vas a conseguir. Si tienes que conseguir una buena medicina, lo vas a conseguir y vas a salir de la situación, pero no caigas en depresión, porque la depresión lo único que trae es que cierra puertas. La depresión no te deja ver, la depresión no te deja ver las salidas, no te deja enfocarte en las cosas. Entonces, no caigas en depresión, conversa con la gente, pregunta, no estés guardando secretos. Las enfermedades no son un secreto, son cosas que nos están pasando y sencillamente el cuerpo lo absorbe. Entonces, conversalo con alguien, conversalo con un amigo o con un desconocido. Siéntate con alguien y le dices, ¿sabes que me está pasando tal cosa? La otra persona te va a escuchar. Porque si algo tenemos de maravilloso los seres humanos es que escuchamos al desconocido. Bien sea en una fila, en una cola para el banco, o en el mismo médico, o en una plaza. Siéntate con alguien, conversa, haz algo diferente, pero no caigas en depresión esta semana, por favor. Sino que únete a todo eso positivo que está pasando en la vida de los demás, que puede también pasar en tu vida. No te vayas al pasado a pensar, y bueno, ¿por qué me sucede esto a mí? Son cosas que le pasan a cualquiera, así que no caigas en depresión, únete al grupo que está muy alegre, muy contento, muy dinámico, muy chévere, y te vas a sentir bien. Pero no te encierres, ¿ok? No te encierres, sino que ánimo, ánimo con todo eso. Recuerda que esta lectura, Cáncer, es general.
Si te gusta la lectura, suscríbete a nuestro canal Aguas de Sabiduría. Si te gusta lo que estás escuchando, déjame un comentario. Y si deseas una consulta privada, agenda una cita en aguasdesabiduría.com. El enlace lo vas a encontrar en la descripción del video. Continuamos, vamos a ver cómo están esas relaciones y por qué razón una gran parte de cáncer está sufriendo un poco de depresión y enfermedades que están apareciendo en su cuerpo físico. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Bueno, un gran grupo de cáncer siente que se siente atrapado en el trabajo, siente que las cosas no están fluyendo y que las relaciones no están bien en su trabajo. Cáncer, lo importante es hablar. ¿Qué es lo máximo que te puede pasar? Cuando hablas, cuando dices lo que sientes, sin necesidad de irte a la discusión, sin necesidad de irte al sarcasmo, sin necesidad de ofender. Sencillamente conversar, decir, mira, me está pasando esto y ya no quiero seguir así. ¿Cómo podemos solucionar la situación? Y vas a encontrar la solución si te enfrentas a ello, ¿ok? Hay un grupo de cáncer que se ilusionó, que pensó, porque bueno, tú eres un signo que te ilusionas fácilmente, que te vas mucho por los sentimientos, que crees que todo el mundo está a favor tuyo. Pues no, hay gente que te sonríe, pero realmente no te quiere sonreír y tienes que saber leer a la gente. Tienes que aprender a leer a las personas, no irte de las primeras con una relación. Así que para que tú tengas estabilidad en tu vida, bien sea amorosa o de relaciones de amistad o continuar con la relación de pareja que tienes que conversar y tienes que conversar sobre todo contigo mismo o contigo misma, saber qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero, por qué estoy donde estoy, por qué hago lo que hago, por qué comparto con las personas que comparto. A veces hacemos las cosas porque los demás las hacen y estamos tan sumergidos en el día a día y en las costumbres que no nos damos cuenta que estamos cayendo en rutinas y cuando caemos en rutinas las cosas se van rompiendo. Así que ese grupo de cáncer que está ilusionándose y que siente que ha sido defraudado, pues déjame decirte que todo eso va a pasar si te revisas, si te encuentras contigo mismo, contigo misma. Y esta semana lo vas a descubrir. Esta semana vas a saber qué es lo que realmente tú quieres y por qué quieres lo que quieres y por qué estás donde estás. Esta semana te vas a encontrar contigo misma, contigo mismo. Bien sea porque te vas a dar cuenta en algo que alguien te diga o algo que lees o una meditación que tengas, pero esta semana tú vas a saber qué es lo que tienes en tu entorno, con quién estás compartiendo y por qué estás compartiendo. Esas dudas que traías, porque parece ser que traías muchas dudas con respecto a las relaciones que tenías en tu trabajo, en tu hogar y en tu entorno. Estas dudas esta semana se aclaran para muchos cáncer. Van a entender y van a comprender qué es lo que estaba pasando y todo se va a resolver. Porque aquella relación que tengas que terminar se va a terminar y aquella que deba continuar va a continuar, pero te vas a sentir bien contigo mismo y contigo misma porque eso es lo más importante en todo esto. Porque para estar feliz con la familia uno tiene que estar feliz con uno y tiene que hablar con el que tiene al lado. La gente no tiene que parecerse a ti ni ser idéntico a ti, si precisamente en la diferencia es donde está el gusto. Así que hay que entender a las personas que nos rodean, pero primero podemos lograrlo entendiéndonos a nosotros mismos. Y una vez que sabes lo que quieres, conversas, le das la libertad a la otra persona que también converse, que hable, que diga, porque quizás tan atrapado o atrapada te sientes tú como se debe sentir la otra persona o las otras personas, porque a veces no se habla para no lastimar y quizás tú estás pasando por eso, pero también tu entorno, porque todo lo que tú estás sintiendo, la otra persona también lo está sintiendo. Así que vamos al encuentro, conversa esta semana, sal de ese dilema y de esas dudas que traías y sencillamente esa preocupación va a desaparecer. Así que bueno, Tauro,
deseando que todo fluya en tu vida como debe ser esta semana y que te encuentres contigo mismo. Te tengo una frase, Cáncer, disculpa, te tengo una frase muy hermosa. Nadar contracorriente no es tu esencia. Levanta el ánimo, que no te determinen los sentimientos. Los cambios están a un pensamiento. Así que vamos, Cáncer, anímate, enfréntate a ti mismo, enfréntate a esas dudas que tenías y resuelve esa situación.